El anciano vomitaba sangre y yacía inconsciente en la residencia Sunrise Valley mientras yo, un médico, descansaba tranquilamente tomando el sol. Esta es la historia de mi segunda oportunidad. En mi vida anterior, mi esposa Willow Park me suplicó que la acompañara a la residencia en mi único día libre tras semanas de agotadores turnos dobles. Como médico residente de emergencias, normalmente no me correspondía realizar estas evaluaciones anuales en la residencia, pero Willow insistió diciendo que no se sentía bien y temía no poder atender a todos los pacientes. Simon, por favor, me rogó con esa voz que ahora reconozco como falsamente dulce. Es solo un día. Te necesito. Y yo, preocupado por su bienestar, acepté renunciar a mi preciado descanso. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Tras examinar al último residente y prepararme para descansar, Willow apareció furiosa, arrojando un historial médico a mi rostro. Simon Chan. ¿Cómo pudiste hacer algo así?, gritó indignada. Sé que no querías venir hoy, pero esto es imperdonable. No puedes desquitarte recetando medicamentos incorrectamente. Algunos residentes están tomando anticoagulantes y tú les has recetado antiinflamatorios. Podrían sufrir hemorragias masivas. ¿Tienes idea de lo peligroso que es? Me quedé atónito. Nunca había recetado tales medicamentos, pero al mirar el historial, vi claramente mi propia letra. Los ancianos, naturalmente preocupados por su salud, se enfurecieron al escuchar las acusaciones. ¿Llamas a esto ser médico? ¿Dónde está tu ética profesional?, gritaban. Si nos sucede algo, serás el primero al que denunciaremos. Deberían arrestarte. Recetar incorrectamente es prácticamente un intento de asesinato. Un anciano particularmente enojado me golpeó directamente en el ojo. Mientras levantaba la cabeza para defenderme, repentinamente vomitó sangre en mi rostro y se desplomó ante mí. Como médico, sabía que esto no tenía sentido clínico, incluso con interacciones medicamentosas adversas, los síntomas no aparecerían tan rápidamente ni serían tan severos. Me arrodillé para intentar reanimarlo, pero mi supuesto amigo Isen Tanaka emergió entre la multitud, empujándome violentamente. «Aléjate de mi padre», gritó con una mirada de odio puro. «Simon, sé que estás celoso porque me ascendieron antes que a ti, pero esto es despreciable. ¿Qué ganas matando a mi padre como venganza?» Willow también se unió al ataque, abofeteándome. «Simon, has matado a una persona. No mereces ser médico». Ignorando las acusaciones, intenté desesperadamente alcanzar al anciano que seguía vomitando sangre, pero la multitud enfurecida me golpeó brutalmente. El resultado fue devastador, el señor Tanaka falleció por el retraso en la atención médica, y yo acabé hospitalizado con lesiones graves mientras mi reputación se destrozaba en Internet. Me convertí en el médico sin corazón que envenenaba ancianos. La gente me maldecía en línea, algunos incluso deseándome la muerte. Y finalmente, mientras me rehabilitaba en el jardín del hospital, una maceta lanzada desde un piso superior terminó con mi vida. Ahora, inexplicablemente, he regresado al mismo día en que Willow me pidió acompañarla a Sunrise Valley. Esta vez, mirando su sonrisa falsa y calculadora, le devuelvo la sonrisa con una nueva determinación. «Por supuesto, no te preocupes. Yo me encargo de todo». Cerca del mediodía, mientras guardaba el equipo médico en el jardín de la residencia, Willow me encontró furiosa. «Simon, te pedí que atendieras a los pacientes, ¿cómo pudiste hacerlo tan mal?», me reclamó. Sin inmutarme, respondí tranquilamente, «Te dije que no te preocuparas, que yo me encargaría». Ella arrojó furiosamente un montón de historiales médicos a mi cara. «Y mira lo que has hecho». Los ancianos que aún estaban cerca escucharon sus gritos y comenzaron a reunirse a nuestro alrededor. Willow elevó su voz, casi gritando. «¿Por qué recetaste estos medicamentos tan negligentemente? ¿Sabes que algunos pacientes están tomando anticoagulantes? Darles antiinflamatorios podría causarles hemorragias internas. ¿Es que no quieres que se recuperen? ¿Has olvidado tu juramento como médico?». Los ancianos, al escuchar esto, cambiaron inmediatamente su actitud hacia mí, mirándome con desprecio y miedo. «¿Eres médico y nos recetas medicamentos peligrosos?».
Deberías avergonzarte. Y esto es criminal. Llamen a la policía. Con calma, guardé mi equipo médico y finalmente miré a Willow directamente a los ojos. Willow, ¿podrías usar algo de sentido común? Primero, por supuesto que recuerdo mi deber como médico, por eso sigo aquí. Segundo, deseo lo mejor para todos, incluida tú, mi esposa, razón por la cual te cedí mi única oportunidad de promoción y solicité el traslado al departamento más exigente, emergencias. Tercero, no tengo motivo para recetar medicamentos incorrectamente. ¿Qué ganaría con eso? Y cuarto, ¿hay algún paciente aquí que yo haya atendido hoy y le haya recetado medicamentos? ¿Hay alguno de ustedes que haya sido atendido por mí o tomado medicamentos que yo prescribiera? Pregunté, mirando directamente a los ancianos. Los residentes se miraron entre sí, confundidos. La verdad era evidente, yo no había atendido a ninguno de ellos. Cuando mencioné cómo había cedido mi oportunidad de ascenso a Willow, su rostro cambió varias veces de expresión. Solo intentaba recordarle que debía contenerse, pero no esperaba que Isen Tanaka se acercara furioso. «Deja de fingir, Simon», gritó con rabia. «Te he escuchado quejarte de tener que venir aquí en tu día libre. Desearías que todos estos ancianos estuvieran muertos. Acabo de enterarme que mi padre está entre estos pacientes. Sé que siempre has estado resentido porque me ascendieron antes que a ti, que me odias por eso, pero te advierto, si lastimas a mi padre por venganza, no tendré piedad contigo». Alguien murmuró entre la multitud, ¿no será el señor Wu? Recuerdo que ha estado tomando anticoagulantes por su trombosis. Al escuchar esto, la multitud se enfureció. Comenzaron a empujarme y a insultarme. ¿Cómo puedes lastimar al familiar de un colega por celos profesionales? Y eso es intento de homicidio. No tienes ética médica. No mereces ser médico. Me encontraba rodeado sin posibilidad de escapar cuando vi a Willow y Isen observando desde fuera del círculo, intercambiando miradas de satisfacción mientras la situación empeoraba. Justo cuando la multitud estaba a punto de derribarme, el fotógrafo encargado de documentar la visita médica irrumpió, deteniendo a los ancianos. «Deténganse. Están equivocados», gritó mientras se secaba el sudor de la frente. Sacó su cámara y mostró un video. Este médico no ha atendido a ningún paciente. Estaba filmando algunas tomas para el video promocional cuando vi que, poco después de comenzar las consultas, él estuvo todo el tiempo descansando en aquella banca. Imposible. Willow empujó entre la multitud y arrebató la cámara para verificar el video. Al ver que yo efectivamente había estado tomando el sol durante 3 horas, me miró atónita. ¿Cómo es posible? ¿Abandonaste a los pacientes? Ella me conocía bien. Desde que me convertí en médico, siempre había puesto a los pacientes primero, incluso levantándome en medio de la noche durante mis vacaciones para atender emergencias. En su mente, yo jamás abandonaría a un paciente, y por eso había armado esta trampa. Entonces, ¿dónde están mis pacientes? ¿A dónde fueron?, preguntó ansiosa. El fotógrafo mostró otro clip de video. Después de que Willow se fue, yo había acompañado a los pacientes al edificio principal de la residencia y luego había salido para descansar en la banca. Willow, visiblemente nerviosa, comenzó a hablar incoherentemente. «Simon, ¿cómo pudiste abandonar a los pacientes para ir a dormir? ¿Qué hay de tu deber como médico?» En lugar de responder a su pregunta, contraataqué, «Doctora Park, si el video prueba que no atendía a ningún paciente, ¿de dónde salieron estos historiales médicos?» Willow mordió su labio con fuerza, dirigiendo una mirada desesperada hacia Isen. Él intervino rápidamente. «Esto no prueba nada. De hecho, demuestra que no solo recetaste medicamentos incorrectamente, sino que además descuidaste tus responsabilidades. Simon, nunca imaginé que serías tan negligente como para ni siquiera examinar a los pacientes, recetarles medicamentos al azar y luego irte a descansar. ¿Sabes que eso podría matar a alguien?» Willow adoptó una expresión de profunda decepción. «Es cierto, Simon. Me has decepcionado completamente. Informaré esto al hospital y exigiré que se responsabilicen ante los pacientes». Alguien en la multitud gritó, «No podemos dejarlo escapar».
Llamen a la policía. Este tipo de personas deben ir a prisión. No pueden andar por ahí poniendo en peligro a la sociedad. Como si hubieran invocado a la autoridad, sirenas policiales comenzaron a sonar fuera de la residencia. Willow y Ethan intercambiaron miradas de pánico. ¿Quién llamó a la policía?, preguntaron casi al unísono. Al oír las sirenas, sentí un alivio inmenso. Preocupado porque la situación se descontrolara como en mi vida anterior, donde fui golpeado hasta quedar gravemente herido, había llamado a la policía anticipándome a los eventos. Cuando los oficiales llegaron, los ancianos los rodearon inmediatamente. Los oficiales llegaron justo a tiempo. Este médico sin escrúpulos ha estado recetando venenos a los ancianos. Arréstenlo. El oficial respondió calmadamente: recibimos una llamada denunciando que alguien estaba difamando y calumniando, intentando incitar a la violencia colectiva. Todos se miraron confundidos. Oficial, ¿está seguro que no hay un error? El policía ignoró la pregunta y preguntó directamente: ¿quién hizo la llamada? Fui yo, dije, abriéndome paso entre la multitud. Oficial, he sido falsamente acusado y difamado. Mi vida está en peligro. Esto es absurdo, exclamó Willow, obligada a mantener su actuación ahora que todo se había vuelto más serio. Y eres tú quien ha sido negligente con los pacientes. Y esto es una grave falta profesional. El oficial la miró brevemente y preguntó: ¿qué pacientes han tomado medicamentos recetados por este médico? Nadie respondió. Willow, con nerviosismo evidente, improvisó: los pacientes están dentro del edificio. Aún no sabemos su estado, pero tengo pruebas. Levantó los historiales médicos frente al oficial. Estos son los historiales que él escribió. Observando los documentos, respondí con calma: no son míos. No he escrito ni un solo historial hoy. Ethan saltó furioso, señalándome: mentiroso. Esta es claramente tu letra. ¿No es tuya? Escribe algo ahora mismo y comparemos. Sí, que escriba algo. Comparemos la letra, gritaron los ancianos a mi alrededor. Me encontraba en un dilema, mirando aquella letra idéntica a la mía. Recordé que Willow había practicado meticulosamente mi caligrafía en el pasado, alegando que le gustaba mi estilo de escritura. Nunca le di importancia, sin imaginar que lo hacía para preparar este día. Viendo mi vacilación, Ethan sonrió triunfante: ¿por qué no escribes? ¿Tienes miedo? Sabes que una vez que escribas, tu culpabilidad quedará demostrada. Al ver que no escribía, los ancianos asumieron mi culpabilidad. Lo oficial. Arréstenlo. No dejen que siga haciendo daño. ¿A quién van a encerrar? Una voz resonó con autoridad mientras el director Richard Wong, el doctor Harold Kim y los responsables de Sunrise Valley finalmente llegaban tras terminar su reunión. Al ver a los directivos, Willow y Ethan palidecieron visiblemente. Ethan miró nerviosamente su reloj y luego hacia una ventana en el piso superior. Observando su inquietud, sonreí para mis adentros. Sabía exactamente lo que esperaba: que su padre comenzara a vomitar sangre, que una enfermera llegara corriendo a informarlo, y así, como en mi vida anterior, mi culpabilidad quedaría sellada. Pero esta vez, eso no iba a suceder. Willow, temiendo que me defendiera, se apresuró a hablar primero. Director Wong. Necesito reportar que el Dr. Chan ha recetado medicamentos peligrosos a los pacientes y ha incumplido gravemente sus deberes. Aquí están los historiales como prueba. El Dr. Kim tomó los documentos, examinándolos con el ceño fruncido. Ethan añadió: Dr. Kim, mi padre también está entre estos pacientes. Tiene condiciones médicas preexistentes y ahora, después de tomar los medicamentos incorrectamente recetados por Simon, no sabemos si sufrirá complicaciones. Mientras el Dr. Kim revisaba la lista de pacientes, su expresión se volvía cada vez más sombría. ¿Dices que el Dr. Chan recetó estos medicamentos? Así es, respondió Willow tajantemente. Estos historiales son la prueba. Me acerqué al Dr. Kim, observando con satisfacción cómo se autodestruían. Había previsto todo esto.
Tan pronto como Willow usó la excusa de sentirse mal para dejarme con los pacientes, los llevé con el director Wong. El doctor Kim había explicado mi situación, llevaba 2 noches sin dormir por los turnos dobles, estaba agotado, y temía cometer errores. Además, técnicamente yo ni siquiera estaba en la lista oficial de médicos para esta visita, solo había venido para acompañar a Willow. El doctor Kim me había dado una palmada en el hombro después de escuchar esto. No te preocupes, nosotros nos encargaremos de estos pacientes. Ve a descansar. El director Wong incluso había bromeado, te pedí que vinieras para discutir asuntos administrativos y ahora estamos aumentando tu carga de trabajo. Me siento culpable. Déjame ayudarte a compartir la responsabilidad. Así que estos pacientes habían sido atendidos conjuntamente por el director y el jefe de departamento. Ahora, al ver los historiales falsificados que Willow sostenía, el rostro del director Wong se ensombreció considerablemente. Willow, malinterpretando sus expresiones, se volvió aún más atrevida. Director, Dr. Kim, es evidente que Simon ha cometido un error. No lo defenderé solo porque sea mi esposo. Castíguenlo como consideren apropiado. Isen respaldó sus palabras, la doctora Park tiene razón. Personas como Simon son una desgracia para nuestra profesión médica. No merece ser médico. Director, sugiero que revoquen su licencia médica y lo expulsen de la comunidad médica. El doctor Kim, incapaz de contenerse más, arrojó los historiales al suelo con el rostro enrojecido de ira. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Esto es ridículo. Viendo la reacción del doctor Kim, Willow y Isen intercambiaron miradas nerviosas, pero ella insistió testarudamente. Doctor Kim, entiendo que este asunto debería tratarse al regresar al hospital para evitar escándalos. Pero esto es un asunto de vida o muerte. Todos sabemos que las interacciones medicamentosas peligrosas pueden ser fatales. Aún no sabemos qué pacientes han tomado estos medicamentos. Quizás ya haya habido complicaciones y necesitamos investigar. El director Wong y el doctor Kim estaban demasiado indignados para responder. Los ancianos seguían exigiendo explicaciones del hospital, y el rostro del administrador de Sunrise Valley también se había ensombrecido. Supe que era momento de terminar con esto. Respiré profundamente, me dirigí al centro del grupo y hablé con voz clara. No he atendido a ningún paciente hoy. Por favor, cálmense todos y permítanme explicar la situación. Mi voz firme silenció a todos inmediatamente. Llevé a estos residentes al edificio porque el Dr. Kim y el director Wong habían dispuesto una sala especial para atender a pacientes con condiciones preexistentes. Los pacientes que la doctora Park me asignó fueron todos atendidos por nuestro director y jefe de departamento. Como médico residente de emergencias que ha pasado 2 noches sin dormir, también temía cometer errores, por lo que hoy no atendí a ningún paciente. Nadie debe preocuparse. Cuando terminé de hablar, un silencio absoluto se apoderó del lugar. El rostro de Willow se tornó mortalmente pálido. Después de un momento, habló con voz temblorosa. ¿Estás diciendo que quienes atendieron a mis pacientes fueron el director Wong y el Dr. Kim? Mirando su rostro descompuesto, sonreí con satisfacción. Exactamente. No atendí a ningún paciente hoy. Si no me creen, pueden preguntarle a los residentes quién los examinó. Willow miró a Isen con desesperación. Ambos mostraban expresiones de derrota inminente. Un anciano preguntó en voz baja, ¿entonces qué pasa con estos historiales médicos? En ese momento, un guardia de seguridad llegó corriendo, jadeando por el esfuerzo. Me entregó una pequeña tarjeta de memoria. Dr. Chan, encontré la grabación de seguridad que solicitó. Entregué la tarjeta al fotógrafo. Los historiales fueron falsificados. Todos lo entenderán cuando vean este video. El fotógrafo insertó rápidamente la tarjeta en su cámara. En el video, se veía claramente a Willow entrando furtivamente en una oficina vacía con un montón de historiales médicos. Al ver que no había nadie, se sentó inmediatamente en el escritorio y comenzó a escribir. El fotógrafo amplió la imagen para que todos pudieran ver claramente que estaba escribiendo los mismos documentos que había usado para acusarme.
Algunos ancianos confundidos preguntaron directamente, ¿qué está pasando? ¿Esos historiales los escribió la doctora Park? Por supuesto que sí, no lo ven en la grabación, respondieron otros residentes. Viendo que todos comenzaban a entender la situación, añadí una explicación. La doctora Park es muy hábil imitando mi caligrafía. Antes pensaba que simplemente le gustaba mi estilo de escritura, nunca imaginé que lo usaría para algo así. Saqué los verdaderos historiales médicos y los mostré a todos. Estos son los historiales auténticos, redactados por el Dr. Kim y el director Wong. Cada medicamento prescrito y cada tratamiento están claramente documentados. En mi vida anterior, cuando intenté encontrar los historiales originales para demostrar mi inocencia, descubrí que Willow y Eisen los habían destruido. Esta vez fui más cauteloso. Inmediatamente después de que el Dr. Kim y el director Wong terminaran de atender a los pacientes, me aseguré de guardar los historiales en un lugar seguro. Mostré los documentos originales y el rostro de Willow perdió todo color. Los ancianos, comprendiendo finalmente lo que había sucedido, la miraban con desprecio. ¿Qué odio tan grande debe tener para difamar así a su propio esposo? ¿Qué corazón tan malvado? Deberían despedirla. No puede seguir siendo médica. ¿Quién sabe si algún día desquitará su ira con los pacientes? Recibirá su merecido. Alguien escupió en su dirección. Willow, sin atreverse a defenderse, buscó con mirada suplicante a Eisen, quien se había escondido detrás de la multitud. El director Wong, frunciendo el ceño, sentenció. Doctora Park, no solo has eludido tus responsabilidades, sino que también has falsificado pruebas para difamar a un colega, dañando la reputación de nuestro hospital. A partir de hoy, ya no eres médica en nuestro centro. Informaré de este incidente al Departamento de Salud. Por favor, coopera con la investigación cuando regresemos. Las piernas de Willow cedieron y se desplomó al suelo. Me miró, a punto de suplicar. Simon, yo. La ignoré y me dirigí a los oficiales. Oficiales, he sido víctima de difamación y calumnia. Todos han sido testigos y las pruebas son contundentes. Espero que los culpables reciban el castigo apropiado. Los dos policías asintieron y escoltaron a Willow y Eisen hasta el vehículo policial. Mientras lo introducían en el auto, Eisen seguía gritando que era inocente, que también había sido engañado. El oficial empujó su cabeza y lo metió en el vehículo sin dejarlo terminar. Cuando la patrulla se alejó y la multitud se dispersó, me dejé caer exhausto en un banco cercano. Pensando en todo lo que acababa de ocurrir, no pude contener las lágrimas. En esta segunda vida, finalmente había cambiado mi destino y evitado morir. El Dr. Kim se acercó, palmeando mi hombro con un suspiro. Te advertí que no sacrificaras tu futuro por otros. Mira lo que ha pasado. Cuando tú y Willow estaban en el mismo departamento, quisiste cederle tu puesto para la promoción. Me opuse, pero tú insististe y solicitaste el traslado al departamento más exigente, emergencias, para que ella pudiera convertirse en médica titular. Nunca imaginé que todo lo que hiciste sería recompensado de esta manera. Viendo mi expresión abatida, el Dr. Kim me consoló. Al menos no es demasiado tarde. Esfuérzate y lucha para que todo vuelva a la normalidad. Correcto, respondí apretando los puños. No solo haré que todo vuelva a la normalidad, sino que me aseguraré de que esa pareja pague el precio que merecen. Sin ánimo para descansar, regresé al hospital. Willow intentó llamarme varias veces. Entendí que, aunque yo era la víctima, también era su familiar y probablemente quería negociar algún acuerdo. No contesté, prefiriendo que permaneciera en la comisaría un poco más. Apenas llegué a mi oficina, sin tiempo siquiera para sentarme, una enfermera tocó a mi puerta con urgencia. Dr. Chan. Emergencia. Un anciano de Sunrise Valley ha comenzado a vomitar sangre. Ya lo han trasladado aquí. Necesitamos que lo vea inmediatamente. Me sobresalté, con la imagen de una persona específica apareciendo en mi mente. Corrí hacia la cama del paciente y, efectivamente, era el padre de Eisen. ¿Cómo podía ser? Por precaución, tras mi experiencia anterior,
Había acompañado personalmente al Dr. Kim durante la evaluación del señor Tanaka. Sabía que había sufrido un coágulo cerebral recientemente y estaba tomando anticoagulantes después de una operación exitosa. El Dr. Kim había confirmado que su recuperación era excelente y todo estaba normal. Además, había desenmascarado el complot de Willow y Isen. Pensé que la historia no se repetiría, pero el señor Tanaka estaba vomitando sangre de nuevo, solo que algunas horas más tarde que en mi vida anterior. El diagnóstico indicó una hemorragia cerebral. La situación era crítica. Pedí a la enfermera que contactara al Dr. Kim inmediatamente para programar una cirugía mientras iniciaba los procedimientos de emergencia, determinado a salvar su vida. Recordé cómo en mi vida anterior había visto morir a este hombre frente a mí, impotente para ayudarlo. Como médico, esa experiencia había sido desgarradora. Esta vez, estaba decidido a salvarlo. La cirugía fue exitosa. Al salir del quirófano, todos respiramos aliviados, aunque el Dr. Kim mantenía una expresión preocupada. Algo no está bien, murmuró. Esto no debería haber sucedido. Las instalaciones médicas en la residencia son limitadas. Cuando el paciente esté estable, realizaremos un examen más detallado. Asentí, observando al anciano en la cama, pensativo. Conectando los eventos de mis dos vidas, una audaz teoría comenzaba a formarse en mi mente. La policía me contactó diciendo que Willow quería llegar a un acuerdo conmigo. Como seguía siendo su familiar, decidí ir. Después de ducharme y dormir un poco, me presenté en la comisaría con energías renovadas. Willow me miró con expresión lastimera. Su maquillaje estaba corrido, dejando su rostro con un aspecto multicolor y ridículo, muy lejos de su habitual imagen impecable. El oficial me informó que no habían encontrado pruebas sustanciales de que Isen hubiera intentado difamarme, y dado que su padre estaba gravemente enfermo, lo habían dejado ir temporalmente. No importa, respondí. Volverá. Willow agarró mi manga como si fuera un salvavidas, llamándome cariño con voz sumisa. La miré fríamente, aparté su mano y coloqué un acuerdo de divorcio frente a ella. Si quieres un acuerdo, firma aquí. Al ver el documento que la dejaba sin bienes, su expresión se descompuso. ¿Simon? ¿Quieres divorciarte y dejarme sin nada? ¿Por qué? ¿Olvidaste cómo intentaste incriminarme y casi me matas? Bajo mi mirada directa, Willow desvió los ojos nerviosamente. También fui engañada. Isen me manipuló para que hiciera esto. Todo es su culpa. El oficial intervino, sigues diciendo eso, pero necesitamos pruebas. Willow gritó desesperada, me lo dijo en persona. ¿Qué pruebas puedo tener? Necesitamos pruebas, insistió el oficial. Willow, perdiendo el control, exclamó, me lo dijo en persona. ¿Qué tipo de pruebas podría tener de conversaciones privadas? Tomó mi mano, llorando desconsoladamente. Simon, no quiero divorciarme. Yo, estoy embarazada. Un silencio absoluto invadió la sala. ¿Qué has dicho? Estoy embarazada. De 2 meses, respondió Willow, acariciando su vientre. Quería esperar hasta después de la visita a la residencia para decírtelo. Con el rostro bañado en lágrimas, me suplicó mientras sostenía mi mano. No quiero divorciarme. Por favor, llévame a casa. Mirando su patética figura, no pude evitar recordar nuestros años universitarios. Por aquel entonces, yo me esforzaba día y noche en el laboratorio para publicar mis investigaciones, hasta que un día me desmayé de agotamiento. Fue Willow quien me encontró. El médico dijo que, de no ser por los primeros auxilios que ella me brindó, probablemente habría muerto. Durante mi hospitalización, ella venía todos los días con comida casera. Finalmente, un día me confesó sonrojada que quería pasar el resto de su vida conmigo. 10 años después, todo había cambiado completamente. Jamás imaginé que aquella mujer que me salvó la vida y juró amarme eternamente ahora intentaría matarme. Observando a esta mujer que lloraba desconsoladamente frente a mí, le dije: Willow, créeme, firmar el divorcio ahora es tu mejor opción. ¿Estás segura de que quieres volver conmigo? Ella asintió. No me divorciaré. Quiero volver a casa contigo.
Esta mujer nunca sabía cuándo parar. Muy bien, concedí. Creyendo que la noticia del embarazo había ablandado mi corazón, Willow se abalanzó sobre mí apenas llegamos a casa. La aparté con repulsión. ¿No te sientes sucia? Se quedó atónita por un momento, pero rápidamente sonrió. Tienes razón. Después de tanto tiempo en la comisaría, debería ducharme. Espérame, cariño. Mientras ella se duchaba, rápidamente desbloqueé su teléfono con un software que había preparado de antemano y recuperé todas sus conversaciones con Isen. A medida que se restauraban los mensajes, aparecieron ante mis ojos líneas de texto que me helaron la sangre. Saqué mi propio teléfono para grabar la pantalla. Antes de terminar, apareció una notificación, un mensaje de Isen. Cariño, me enteré que te liberaron. Necesito hablar contigo. Nos vemos en el lugar de siempre. ¿El bebé está bien? Ya pensé en un nombre. Te lo diré cuando nos veamos. Reprimiendo las náuseas, terminé la grabación. Cuando Willow mencionó su embarazo, supe inmediatamente que el niño no podía ser mío. Ella había insistido en que quería centrarse en su carrera y no tener hijos por ahora. Yo siempre respeté su decisión y fuimos extremadamente cuidadosos con la anticoncepción. Además, el tiempo no coincidía. 2 meses atrás, hubo un grave accidente en la autopista con decenas de vehículos involucrados y pacientes llegando continuamente al hospital. Trabajé sin descanso durante días, sin volver a casa, sin tiempo para crear un hijo con ella. Ahora comprendía que, incluso entonces, ella ya me había traicionado. Cuando Willow salió del baño, yo ya había partido hacia el hospital. Me llamó varias veces, pero no contesté. El señor Tanaka había recuperado la conciencia. Le realicé un examen físico completo y envié a alguien a Sunrise Valley para recoger todos sus medicamentos y analizarlos. Cuando el anciano, en silla de ruedas, vino a verme, su expresión era abatida. Doctor, dígame la verdad. ¿Estoy desahuciado? Este año he enfermado tantas veces. Primero hipertensión, luego un derrame cerebral, después trombosis, y ahora vomito sangre. Me miró con rostro pálido. Dicen que tomar demasiados medicamentos también es malo. Quizás todas estas enfermedades son por los medicamentos, pero si no los tomo, no me recuperaré. Ya no quiero seguir tratándome. Saqué todos los medicamentos que tomaba y los dispuse ante él. Señor Tanaka, estos medicamentos terapéuticos, tomados según la prescripción, no representan ningún problema. Todos están específicamente indicados para sus condiciones actuales. Lo que realmente le ha estado causando problemas son estos suplementos. El señor Tanaka abrió los ojos sorprendidos. ¿Los suplementos? ¿Qué tienen de malo? Me los compró mi hijo. Él también es médico y dice que son más efectivos que los medicamentos recetados. No dije más. Simplemente le entregué el informe del análisis. El anciano se alejó en su silla de ruedas. Antes de irse, me entregó un sobre rojo, insistiendo en que lo aceptara. Después de su partida, miré la hora, calculando que era el momento adecuado. Llamé a la policía. Quiero denunciar una actividad ilegal en la habitación 1204 del Hotel Dynasty. Después de colgar, envié un mensaje a Christopher Lin. Lin y Isen eran ambos médicos con gran presencia en redes sociales, pero sus opiniones sobre temas médicos solían contraponerse, generando tensión entre ellos. Llevaban años en una guerra de desacreditaciones mutuas, cada uno deseando que el otro desapareciera. Ahora le había entregado a Lin un regalo invaluable. Sin duda sabría aprovecharlo. Lin no me decepcionó. Pocas horas después, Internet se llenó de noticias sobre famoso médico influencer atrapado en hotel con mujer casada. Las fotos de Isen y Willow en flagrante en el hotel, aunque con los rostros difuminados, se viralizaron rápidamente. Como Isen tenía millones de seguidores, y con Lin avivando el escándalo entre bastidores, su identidad se reveló rápidamente. Finalmente, lo que me sucedió en mi vida anterior recaía sobre ellos. Isen enfrentaba ahora un torrente interminable de insultos y acoso en línea. Me avergüenza haberlo seguido durante tanto tiempo. ¿Qué persona tan despreciable? ¿De verdad es médico?
Sus consejos médicos deben ser tan fraudulentos como su moral. Deberían cerrar su cuenta antes de que dañe a más gente con información errónea. Dicen que la mujer está casada. ¡Qué vergüenza! Willow y Ethan fueron arrestados nuevamente. Ella volvió a llamarme, pero esta vez dejé todo el asunto en manos de mi abogado. Además del divorcio, exigí 500,000 yuanes por daños emocionales y a mi reputación. El escándalo de Willow y Ethan afectó también al hospital. Tras múltiples quejas, la administración emitió un comunicado aclarando que Willow ya había sido despedida y que Ethan estaba suspendido mientras se investigaba el caso, con probable despido inminente. Willow seguía retrasando la firma del divorcio, llamándome constantemente. Cuando la bloqueé, comenzó a enviarme mensajes, suplicando verme una última vez. Mi única respuesta, a través de mi abogado, fue: firmar ahora es tu mejor opción, junto con capturas de sus conversaciones con Ethan. Esta vez, Willow no dudó y firmó rápidamente. En el hospital, el personal no hablaba de otra cosa. Mientras tomaba café escuchando los chismes de las enfermeras, sonreía levemente. Si creían que esto era todo, no tenían idea de lo que estaba por venir. Solo estaba esperando el momento oportuno. La oportunidad llegó durante la Conferencia Médica Nacional que se celebraba anualmente en nuestro hospital. Este año, siguiendo las tendencias tecnológicas, se había habilitado una transmisión en directo para que especialistas y entusiastas que no podían asistir presencialmente participaran en los debates. Mientras el director Wong hablaba apasionadamente desde el podio, Isen Tanaka irrumpió repentinamente por la puerta gritando: denuncio que este hospital está ocultando deliberadamente negligencias médicas y protegiendo a médicos incompetentes. Además, hay personal aceptando sobornos. El rostro del director se ensombreció. ¿Cómo ha entrado? Sáquenlo de aquí. Pero Isen ya había subido al escenario y, frente a las cámaras de la transmisión en directo, me señaló acusadoramente. Me refiero a ti, Dr. Simon Chan. Sonreí. La impaciencia me había llevado a utilizar a Christopher Lin para informar a Isen que fui yo quien lo denunció a la policía y causó su humillación pública. Claramente, estaba tan furioso que había cometido la estupidez de irrumpir en la conferencia. Mientras las cámaras giraban hacia mí, respondí fríamente. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que lo sabes, exclamó Isen. Willow también entró precipitadamente, con una mano sobre su vientre. Puedo probar que Simon Chan acepta sobornos antes de operar a sus pacientes. Cuando amenacé con exponerlo, me obligó a divorciarme a pesar de mi embarazo, y me echó de casa. Varios profesionales médicos me miraron con desprecio. Viendo mi silencio, Isen mostró una expresión de triunfo. Mi padre también fue paciente del Dr. Chan. Él mismo me dijo que tuvo que darle un sobre rojo. Tengo pruebas. Insertó una memoria USB en la computadora y en la pantalla grande apareció un video de seguridad mostrando al señor Tanaka en su silla de ruedas entregándome temblorosamente un sobre rojo. De inmediato, los espectadores online comenzaron a criticarme. ¿A esto le llaman médico? Es un demonio. Y qué vergüenza para la profesión médica. Fuera del campo médico. Isen, con expresión de dolor, continuó. Mi padre estaba perfectamente bien hasta que el Dr. Chan lo trató. Ahora es un vegetal. Como médico, sé claramente que esto es negligencia médica, pero cuando lo denuncié al hospital, nadie me escuchó. Mi padre sigue postrado en cama. Hoy he venido para exigir que el hospital tome medidas y castigue a este médico incompetente. Entre las miradas acusadoras y los murmullos, subí tranquilamente al escenario. Si vamos a ver un video, deberíamos verlo completo, ¿no crees? Inserté mi propia memoria USB y reproduje otro video. En este, se veía cómo aceptaba el sobre del señor Tanaka, pero después lo abría y sacaba un amuleto de la suerte. Isen quedó boquiabierto. ¿Cómo es posible? Lo miré con desprecio. ¿Creíste que convencer a tu padre para que me diera un sobre rojo te daría pruebas en mi contra? Lo que no sabías es que, después de ver los resultados de las pruebas de los suplementos, tu padre comprendió perfectamente lo que intentabas hacer. Revelé ante todos la verdad, Isen,
adicto al juego, había acumulado enormes deudas que no podía pagar. Su solución fue aprovecharse del millonario seguro de vida de su padre. Para hacerlo parecer un error médico y culparme a mí, había estado envenenando lentamente a su padre con suplementos tóxicos. Para asegurar la complicidad de Willow, le prometió casarse con ella una vez recibiera el dinero del seguro. Willow, por su parte, calculó que también podría heredar mi patrimonio si yo moría, así que ambos unieron fuerzas. Proyecté sus conversaciones en la pantalla grande para que todos vieran cómo esta pareja había conspirado para cometer parricidio. Al ver los mensajes, Willow palideció, tambaleándose. Ethan intentó correr hacia la USB, pero los guardias lo detuvieron. Por cierto, ¿quién dijo que tu padre es un vegetal? Con un gesto hacia los guardias, las puertas se abrieron y una enfermera entró empujando la silla de ruedas del señor Tanaka. Cuando pasó junto a su hijo, el anciano gritó, «Hijo ingrato». Si después de ver los informes toxicológicos el señor Tanaka aún tenía dudas, al fingir estar en estado vegetativo y presenciar las acciones de su hijo, tuvo que aceptar la dolorosa verdad, su propio hijo quería su muerte. Comprendió que si no detenía a este hijo adicto al juego, toda la familia viviría en constante ansiedad. Y hablando de sobornos. Mostré otro video donde Willow recibía sobres rojos de ancianos en la residencia, un descubrimiento inesperado durante mi investigación del caso de envenenamiento. La red estalló en indignación. Arresten inmediatamente a esta pareja demente. ¿No son los mismos que fueron sorprendidos en un hotel? Si no recuerdo mal, ya habían sido suspendidos por difamar a colegas. Nunca aprenden. Me acerqué a la pálida Willow con una sonrisa. ¿Pensabas que esto era todo? Tengo un pequeño regalo más para ti. Le entregué un fajo de fotografías que había descubierto accidentalmente mientras investigaba a Ethan. Las imágenes mostraban a Ethan en momentos íntimos con otra mujer, incluyendo varias fotos en traje de boda. Parecía que ya estaban comprometidos. Al ver las fotografías, Willow finalmente se quebró por completo. En un arrebato, agarró un bolígrafo del podio y se abalanzó sobre Ethan gritando. Todo esto es tu culpa. Arruinaste mi vida. Muérete. Muérete. La pluma se clavó en el cuello de Ethan, provocando una hemorragia considerable. Afortunadamente, al estar rodeados de médicos, rápidamente lo llevaron para recibir atención de emergencia mientras la policía esposaba a Willow y la sacaba del recinto. Este incidente no fue más que un breve interludio en la conferencia médica. Después de una pausa para reorganizarse, el evento continuó y concluyó exitosamente. Un mes después, me enteré de que Willow había perdido el bebé. Tanto ella como Ethan, con pruebas irrefutables de sus crímenes, fueron condenados a prisión. Por recomendación del Dr. Kim, fui transferido de vuelta al departamento de neurocirugía. El jefe me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Trabaja duro. El próximo año tienes buenas posibilidades de conseguir ese ascenso». Mirando el historial médico en mis manos, sonreí levemente. Después de despedirme de personas y circunstancias tóxicas, mi vida finalmente había vuelto a la normalidad.